El punto que estamos considerando, hermanos, el punto principal de este capítulo, o el tema primordial de este capítulo, es la misericordia de Dios hacia Jonás. Y lo primero que vimos concerniente a la misericordia de Dios es que Dios le tuvo misericordia al escuchar su oración. Esto es lo que consideramos en los versículos 1 y 2. Dios le tuvo misericordia al disciplinarlo también. Lo consideramos en el versículo 3. Vimos cómo es que Dios honró la fe de Jonás. ¿Y por qué? Bueno, porque le tuvo misericordia. Hermanos, y la semana pasada consideramos este punto también de suma importancia. Cómo es que Dios, por tenerle misericordia, aceptó su confesión. Y dijimos, hermanos, que Jonás, lo que él confesó fue que solamente hay un Dios verdadero, en el versículo 8. En el versículo 9a, Jonás confesó una futura fidelidad a Dios. Y por último, al final de este versículo 9, Jonás, hermanos, confesó y aceptó que Dios salva a quien Él quiere. En esta ocasión estaremos viendo este último punto del capítulo 2. Dios restaura su ministerio. Y todo esto va bajo esa misericordia tan hermosa que Dios nos tiene. Entonces Dios restaura el ministerio de Jonás. Y vamos a estar viendo 3 puntos primordiales. Número 1, vamos a ver cómo es que Dios es un Dios de segundas oportunidades. Número 2, vamos a ver cómo es que Dios restaura el ministerio de Jonás cuando éste estuvo dispuesto a confesar su pecado. Y por último, vamos a ver cómo es que al restaurar el ministerio de Jonás, solamente Dios es el único que puede poner los medios para que esto se realice. Entonces, esos son los 3 puntos que vamos a considerar de este quinto punto en cuanto a Dios restaurando el ministerio de Jonás. Muy bien, entonces dice allí, hermanos, el pasaje, Jonás capítulo 2 y versículo 10, y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra. Un pasaje, podríamos decir así, un tanto pequeño, pero que nos enseña nos tiene una gran enseñanza. Y bajo este solo pasaje, hermanos, vamos a estar viendo este punto, cómo es que Dios restaura el ministerio de Jonás. Entonces, primeramente, tenemos que saber, hermanos, que Dios es el Dios de las segundas oportunidades. Dios es un Dios de segundas oportunidades. Usted recuerda cómo es que Jonás, él había sido desobediente a Dios. Él se rebeló en contra de Jehová al no obedecerle e ir a Nínive a predicar el mensaje para que estos se arrepintieran y pudieran así no ser destruidos por mano de Jehová. Jonás no quería ir a Nínive porque sabía que Nínive era un lugar, era una nación pagana que, de acuerdo a su perspectiva, estos solamente necesitaban, o lo que ellos necesitaban era ser destruidos totalmente por Dios. Pero Dios es un Dios de segundas oportunidades. Y Dios le estaba dando otra oportunidad a la ciudad de Nínive y a la nación de Asiria para que estos se arrepintieran e hicieran lo correcto. Pero Jonás no quiso ir. Se alejó de Dios y se fue en una barca, en una nave, rumbo a Tarsis.
muchas millas de distancia del lugar donde él radicaba. Y fue en este momento, hermanos, en este viaje de desobediencia, donde Dios trajo una gran tempestad, a tal manera que la barca parecía que se partiría en dos. Y los que estaban en la barca estaban atemorizados y empezaron a cada quien a clamarle a su Dios. Pero Jonás estaba dormido. Y vemos nosotros cómo es que el capitán de la barca va hacia Jonás y lo despierta y le dice: ¿qué tienes, dormilón? Despiértate y ruega a tu Dios, porque perecemos, vamos a perecer si no haces nada. Pero Jonás, hermanos, él no quería hacer nada, él simplemente quería morirse. Y al final vemos nosotros cómo es que Jonás tiene un tanto de compasión hacia estos marineros y les dice: miren, la única manera en la que van a poder ser salvos es si ustedes me arrojan al mar. Así el mar se va a aquietar y ustedes quedarán a salvo. Ellos no querían hacerlo, pero al final fue lo que hicieron. Arrojaron a Jonás al mar, hermanos, y es aquí donde empezó Jonás a descender hacia las profundidades del mar. Y fue en ese momento en que Jonás sabía que ya no había esperanza para él. Y Dios manda un gran pez para que lo trague, para que lo tragase. Y es allí, estando dentro de ese gran pez, cuando Jonás empieza, hermanos, a orarle a Dios. Y al parecer empieza a pedirle una segunda oportunidad. Porque él sabe que Dios es un Dios de segundas oportunidades. ¿Usted recuerda la historia de Abraham y Sara? Cuando Dios le dijo a Abraham que iba a tener un hijo y que de acuerdo a ese hijo él iba a tener una gran nación. Pero Jonás ya tenía 90 años y su esposa ya era avanzada de edad. Y en su desesperación, ¿qué es lo que hace, hermanos, la mujer? Bueno, a la edad de 86 años, le dice la mujer a su marido, Abraham: mira, aquí está mi sierva Agar, duerme con ella y ten una descendencia por medio de ella. Probablemente esto es lo que Dios se refería. Hermanos, si Abraham toma a la sierva Agar y tiene un hijo con ella, el cual se llamaba Ismael, y a este hijo lo tuvo cuando él tenía 86 años de edad. Pero vemos nosotros cómo es que más adelante, ya cuando Abraham cumplió 99 años, hermanos, habían pasado como 13 años, más o menos 13 años le habían pasado. A los 99 años de edad viene Dios y le dice a Abraham, le dice: hey, tú vas a tener un hijo con Sara, tu mujer. Todo esto lo vemos en Génesis capítulo 17. Y en particularmente versículos 15 al 19, vemos nosotros cómo es que Dios le está dando esta segunda oportunidad a Abraham. Dios no fue un Dios que dijo: mira, estoy decepcionado contigo, Abraham, porque no creíste en mí, contigo, Sara, por haber presionado a tu marido y haberlo engañado de esa manera. Estoy decepcionado con ustedes. Por consiguiente, me voy a conseguir otra familia. Ustedes quedan totalmente desechados. Dios no hizo eso. ¿Por qué? Bueno, porque Dios es un Dios de segundas oportunidades. Por eso no lo hizo. Y vemos ahí cómo es que Dios le da esta segunda oportunidad a esta pareja. A tal grado que a la edad de 100 años, hermanos, y Sara siendo de 90 años, tuvieron un hijo. Imagínense. ¿Y todo por qué? Bueno, porque Dios es un Dios de segundas oportunidades. Pero también usted recuerda aquel caso tan muy conocido y que usualmente se menciona desde los púlpitos muy frecuentemente, en 2 de Samuel capítulo 12, el caso de David. Vemos nosotros que David peca en contra de Jehová, en contra de Dios, acostándose con la mujer de Urías Eteo. Una mujer que no le pertenecía.
Vemos nosotros cómo es que en el capítulo 12 Dios le dice a Jonás por medio de Natán: mira, tú fuiste el que pecaste en contra de Dios, pero déjame decirte que no vas a morir por causa de este pecado. Dios ha dicho que no vas a morir. Sí murió el hijo, hermanos, pero tuvo otro hijo, al cual llamó Jedidías, y el cual él le puso Salomón. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué Dios no le quitó la vida a David cuando en la ley estaba establecido que el tal debería de morir? Bueno, porque Dios es un Dios de segundas oportunidades. Por eso no lo hizo. Hermanos, si Dios es un Dios que está esperando que sus hijos, aquellos que se han rebelado en contra de Él, aquellos que se han alejado del camino, aquellos que se han enfriado totalmente y que no quieren nada con Dios, nada con la iglesia, Él sigue teniendo paciencia para con ellos. ¿Por qué? Bueno, porque dice 2 de Pedro 3:9 que Dios, hermanos, tiene paciencia, y nos tiene tanta paciencia que no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Así es Dios. Dios es un Dios de segundas oportunidades. Dios nunca nos va a quitar la vida o nunca nos va a destruir, hermanos. En la primera vez que fallemos, si así fuera, ninguno de nosotros estuviéramos aquí. Ahora, la pregunta que yo le hago a usted es la siguiente: ¿cuántas oportunidades no nos ha dado Dios? ¿No te ha dado Dios? ¿Cuántas segundas oportunidades no te ha dado Dios? Segundas, terceras, cuartas, muchas oportunidades que Dios, hermanos, nos ha dado ya. Porque Dios es un Dios misericordioso. Es un Dios de segundas oportunidades. Y en este caso, Jonás sabía que Dios es un Dios de segundas oportunidades, y por eso es que él estaba clamando a Dios. Pero Dios no le iba a dar otra oportunidad si éste no se arrepentía. Acuérdense, Jonás estaba en el vientre del gran pez, y Jonás tuvo que hacer algo para que pudiera de esta manera recibir otra oportunidad. ¿Y qué fue lo que Jonás hizo? Bueno, Jonás confesó su pecado. Jonás confesó su pecado. Hermanos, en Primera de Juan, en el capítulo 1 y versículo 9, Primera de Juan, en el capítulo 1 y versículo 9, dice allí el apóstol, ya siendo de edad avanzada, aproximadamente 90 años de edad, Juan, hermanos, escribe esto aquí que es de suma importancia para cada uno de nosotros. Dice ahí el versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él, Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Ve? Pero esto es si confesamos nuestros pecados. Ahora, cuando hablamos de confesar, estamos hablando de reconocer, estamos hablando de aceptar nuestro pecado, de no renegar, de no negar, de no cegarnos a la realidad. Eso es confesar. Confesar es que te miras a ti mismo en el espejo y te das cuenta de tu pecado y lo aceptas y haces algo. No solamente lo miras, sino que haces algo para sacarlo de ti. Esto es, lo confiesas. Estás reconociendo que estás en pecado, estás reconociendo que eres pecador. Por eso dice ahí que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad. Pero esto es si confesamos nosotros, hermanos, nuestros pecados. Es muy importante que los confesemos. Ahora, cuando digo confesarlos, no estoy diciendo pasa al frente y revélale a la congregación todo lo que has hecho. Es lógico, no estoy hablando de eso, hermanos. Por otro lado, si pecaste, si tu pecado fue congregacional, si ofendiste a toda la congregación, bueno, allí sí,
Tienes que pasar al frente y confesar y pedirle perdón a la congregación por lo que has hecho, allí sí. Pero el punto es el siguiente. Tú tienes que reconocer que si estás pecando, tienes que reconocer tu pecado y tienes que confesarlo. Confiésaselo a Dios, díselo a Él, grítaselo. Él sabe que estás en pecado, pero Él lo que busca es que tú aceptes que estás mal. Hermanos, es muy difícil hacerle ver a una persona que está mal y que acepte que está mal. Muy difícil. Cuando esa persona no quiere aceptar, cuando esa persona no quiere reconocer, ¿verdad?, que está en pecado, es muy difícil. Y la persona, mientras no reconozca su pecado, esta persona va a seguir engañada, va a seguir caminando ese camino de engaño, algunos pensando que están bien delante de Dios. Pero no es así, no es así. Voy a pisar probablemente voy a pisar aquí un pie, hermanos. Bueno, hay un dicho en inglés que dice, I'm gonna step on some toes, ¿verdad? Voy a pisar dedos aquí, ¿verdad? Y esto va para los que están en Facebook un poquito más, ¿verdad? Yo entiendo, hay situaciones en las que estás enfermo o no puedes llegar, ¿verdad?, a la congregación por ciertas circunstancias. Todo eso yo lo entiendo, hermanos. Pero no estoy hablando de eso. No voy a hablar de eso. Voy a hablar de que por opción propia tú te quedas en tu casa porque sabes que la adoración o el servicio lo van a pasar en línea. De eso estoy hablando, ¿verdad? Otra vez, ¿sí me entendieron, verdad? ¿Sí me entendieron? El punto es que tú, pudiendo estar en el servicio, optas por no estar allí. Porque dices, al cabo lo van a pasar en Facebook, al cabo lo van a pasar por los medios tecnológicos y pues me quedo en mi casa, no me cambio, no tengo que cambiarme. Me puedo sentar donde yo quiera, me puedo levantar cuando yo quiera. Si pongo atención bien, si no pongo atención también, pero nadie me está viendo. O sea, y es cómodo, yo sé, yo entiendo. Esto, hermanos, es cómodo, es muy cómodo. Entonces, corremos el peligro, y esto lo estamos haciendo por causa de la pandemia, esa es la primera razón, hermanos. ¿Vale? Que si tú no te sientes bien, pues te quedas en tu casa y adoras con nosotros de tu casa. O sea, Dios entiende eso, ¿sí lo entiende? Pero el problema es que las cosas que tú quieres hacer para bien, lamentablemente, si no tiene uno cuidado, se pueden tornar para mal también. ¿Verdad? Se pueden tornar para mal. ¿Por qué? Bueno, porque dices tú, ok, pues lo van a pasar en el Facebook, o lo van a pasar por otro medio. Bueno, pues me quedo en mi casita, no me presiono, aquí estoy en mi casita. Entonces, no haga eso, hermano, hermana, no haga eso. Si puede estar allí, usted tiene que estar allí. Si puede estar allí, usted tiene que estar allí. ¿Ok? Si usted puede. Pero si no puede, pues se entiende, ¿verdad? Eso lo entendemos. Pero otra vez, usted lo sabe mejor que uno. Y otra vez, usted nos puede engañar a nosotros, pero a Dios no lo engaña. Dios sabe, Dios sabe. Ahora, a lo que iba es a lo siguiente. Es muy difícil, hermanos, hacerle ver esto a las personas. No, hermano, es que el Facebook no es para que usted se quede en su casa. No es para eso. Los medios tecnológicos no es para que usted esté cómodo en su casa, no. No, eso es para esta razón, ¿verdad? Pero lamentablemente, ¿qué es lo que sucede, hermanos? A veces se quieren engañar pensando que pueden quedarse en su casa y adorar desde su casa, ¿verdad? Bueno, no nos engañemos, hermanos. Ahora pregúntese, esto no existía antes. No existía antes. ¿Cómo lo hicieron en la primera pandemia, hermanos? Yo me hago la pregunta, ¿verdad? En la pandemia de los 1900, creo que fue 18, si no mal recuerdo. ¿Cómo lo hicieron allá, en ese entonces, ¿verdad?
pues no tenían estos medios. Tenían que adorar, ¿verdad? Como quieran. ¿Y cómo le hacían? Bueno, pues se juntaban como familia y adoraban probablemente entre ellos. No, la verdad no sé, no he investigado el punto aquí, ¿verdad? Pero ahora, es muy difícil, por otro lado, decía, es muy difícil hacerle ver a la persona que está mal, aquella persona que no quiere aceptarlo, que no quiere aceptar que está mal. Y por eso es muy, muy importante. Jonás en ese momento, él confesó su pecado. Eso lo vimos ya en el tema anterior, ¿verdad? Él confesó su pecado. Él se dio cuenta de lo que había hecho mal. Y él le pidió perdón a Dios y lo estaba sintiendo en ese momento, realmente lo estaba sintiendo. Que se arrepintió de una manera genuina, bueno, eso ya lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Pero en el momento, ya miramos que Jonás lo estaba sintiendo y Jonás le pide perdón a Dios, confiesa su pecado, reconoce que hizo mal y por eso es que Dios restauró su ministerio. Hermanos, el Salmo 32, versículos 1, el verso del 1 al 5, Salmo 32, verso del 1 al 5, Salmo 32, verso del 1 al 5, dice allí, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, dice David, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Qué pasó mientras David no confesaba su pecado, hermanos? ¿Qué estaba pasando con David? ¿Cómo dice? Estaba oculto su pecado. Sí, pero ¿cómo? Sus huesos. Exactamente, dice David. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. O sea, miren cómo lo pone David, hermanos. En otras palabras, mientras él no confesaba su pecado, él se estaba destruyendo por dentro. Él se estaba secando por dentro, hablando de su espíritu. Estaba secando. Si nosotros tenemos un pecado, nosotros tenemos que sacarlo, revelarlo, confesarlo, hermanos. Porque ese pecado, así como David, nos va a estar destruyendo por dentro continuamente. Nos va a estar secando por dentro continuamente. Y debemos de tener mucho cuidado en que ese pecado no nos destruya por completo. ¿Ve? Eso es lo que David está diciendo aquí. Entonces, hay que tener mucho cuidado con ello. Otro pasaje, Proverbios capítulo 28 y versículo 13. Proverbios 28, 13. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Ven? El que los confiesa, él reconoce, lo confiesa, pero también dice ahí, se aparta de ese pecado, se aparta. Allí es cuando va a alcanzar la misericordia de Dios. Va a alcanzar misericordia. Entonces, hay que aprender de esta historia de Jonás, hermanos. Hay quienes... El punto aquí es el siguiente. La persona no va a confesar su pecado hasta que se sienta totalmente destruida o presionada o sin esperanza alguna. Así. Es cuando la persona va a confesar. Entonces hay diferentes maneras en las que llega la presión a nuestra vida y pasa una de las dos cosas, ¿no?
O confiesas tu pecado, te arrepientes y te alejas de él, te apartas de él, o te ciegas más, te engañas a ti mismo más y te alejas totalmente de Dios y reniegas de Dios. Esas son las únicas dos cosas que pueden pasar, ¿ven? Por causa de un pecado oculto. Es lo único que puede pasar aquí. Por eso es que es muy importante que lo saques de ti, de tu sistema. Sácalo. Entonces, ya vimos, hermanos, que Dios restaura el ministerio, o la manera en la que o la razón por la que va a restaurar el ministerio de Jonás. Primeramente es porque Dios es un Dios de segundas oportunidades. Segundo es porque Jonás estuvo dispuesto a confesar su pecado. Y por último, Dios, cuando tú te arrepientes, cuando tú decides seguirlo a Él, cuando tú te pones en las manos del Señor, Dios abre las puertas. Dios siempre pone los medios. Siempre, hermanos. Siempre. Él nunca nos desampara. Miren lo que dice Filipenses capítulo 4, primeramente el versículo 16, ¿verdad? Filipenses capítulo 4 y versículo 16. Dice ahí el apóstol Pablo, hablando con los hermanos de Filipo: pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Entonces, estos hermanos de Filipo, ahora, Pablo está hablando, hermanos, de la región de Acaya, la región de Acaya, que ahorita creo que es Europa. Entonces, la región de Acaya. Y en esta región de Acaya se encontraban las ciudades donde estaban las congregaciones de Tesalónica, de Filipo y de Berea, ¿verdad? Entre otras, pero estas son las más mencionadas en la Biblia, las que conocemos más. Y los hermanos de Filipo, ellos le enviaban a Pablo dinero, hermanos. Le enviaban para que se sostuviera a Tesalónica y para que no tuviera necesidades. Ahora, cuando la Escritura habla de la colecta que se levantó para llevar ayuda a Jerusalén, ¿se acuerdan de esa colecta en 1 Corintios 16? Y en 2 Corintios capítulo 8, dice que los hermanos de Macedonia, ¿se acuerdan qué dice ahí? Hermanos de Macedonia dieron más allá de sus fuerzas. Bueno, se está refiriendo a las iglesias de Filipo, de Tesalónica, de Berea, pero primordialmente a la iglesia de Filipo, hermanos. A eso es lo que está refiriendo primordialmente. Los hermanos de Filipo eran hermanos muy amorosos. Amaban al apóstol Pablo, hermanos, lo amaban en gran manera. La iglesia de Filipo es la iglesia y usted cuando lee la carta de Filipo se da cuenta de eso. Es la iglesia que como que Pablo sentía, en cierta manera sentía más apego, estaba más apegado, más amor, no, bueno, a lo mejor no quiero decir más amor, pero sentía se sentía más como en casa, ¿verdad? Con esa iglesia, hermanos, en Filipo. Usted lea la carta y se da cuenta de eso. Y Pablo está diciendo, estos hermanos de Filipo, unos hermanos maravillosos que me estuvieron sosteniendo y me siguen sosteniendo para que yo siga trabajando en la obra de Dios. ¿Ve? Ahora, acuérdense quién era Pablo. Pablo, en Hechos capítulo 9 lo vemos ahí, ¿verdad? Desde el capítulo 8 lo vemos, ¿verdad? Bueno, desde el capítulo 7. Él dio su voto para que mataran a quién? Esteban, ¿verdad? Y luego en el capítulo 8 empieza una tremenda persecución, hermanos. En el capítulo 9 nos habla de Saulo que estaba pidiendo cartas para ir a los lugares, ¿verdad? A las sinagogas, y si encontraba algún cristiano, se lo llevaba arrastrando a la cárcel, ¿verdad? Entonces, este era aquel Saulo que perseguía a la iglesia. Pero vemos nosotros el cambio drástico que dio cuando el Señor se le apareció en el camino, cuando iba camino a Maús. El Señor se le aparece, hermanos, y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?
¿quién eres, Señor? Le dice Saulo, bueno, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, Saulo. ¿Quién eres, Señor? Dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y ya el Señor le da instrucciones a Saulo, hermanos, y le dice lo que éste tiene que hacer para poder ser salvo. Escucha el Evangelio y es bautizado por medio de Ananías. Y después, hermanos, cuando usted lee el libro de la carta a los Gálatas, nos damos cuenta que Saulo se fue a Arabia y estuvo allá 3 años con el Señor, siendo instruido por el Señor, hermanos, directamente. Y luego después regresa, ¿verdad? Y empieza a predicar ahí en Macedonia, si no mal recuerdo, el Evangelio. Pero fíjense con qué celo, él se entregó totalmente de lleno a la predicación. Y desde que Saulo se entregó de lleno a la predicación, hermanos, Dios le puso los medios, Dios le abrió las puertas. Sí, es cierto, hubo momentos en el que Pablo trabajó, ¿verdad? ¿Cuál era el trabajo de Pablo, hermano? ¿Se acuerdan? Tiendas. Sí, exactamente, ¿verdad? Él levantaba tiendas. Cuando yo escuché eso por primera vez, yo pensé, entonces Pablo tenía tiendas de mercados así, ¿verdad? Pero no, después me di cuenta que no eran ese tipo de tiendas, eran las tents, las casas. Entonces, ese era el trabajo de Pablo, ¿verdad? Y cuando él podía trabajar, hermanos, él trabajaba y con el dinero él, ¿qué es lo que hacía? Servía, ¿verdad?, a la iglesia. Pero había momentos en el que Saulo se entregaba de lleno a la predicación, y cuando éste se entregaba de lleno es cuando las iglesias, en particular esta, la de Filipo, le enviaba para sus necesidades. Fíjense, eso es tan hermoso, hermanos. Vemos nosotros, por ejemplo, hermanos que están totalmente entregados a la predicación. ¿Alguna vez les ha faltado un pan en su mesa? No, hermanos, no. Ahora, no estoy diciendo con esto que nunca vas a padecer hambre, porque el apóstol Pablo sí padeció hambre también, hermanos. Padeció hambre por causa de la predicación. Pero lo que estoy diciendo es lo siguiente, que Dios siempre pone los medios, siempre abre las puertas cuando tú te quieres entregar de lleno a su servicio. Dios siempre abre las puertas. Entonces, lo único que tiene que hacer uno, hermanos, primeramente es confiar, ¿verdad? Confesar, en el contexto de Jonás, hermanos, confesar tu pecado, decidirte seguir al Señor totalmente, y es allí cuando Dios te va a empezar a abrir las puertas. Pero mientras tú no te decidas seguir al Señor, mientras tú no tomes la decisión de decir, Señor, te voy a servir a ti, no importa lo que pase en mi trabajo, en mi vida, con mi familia o en mi persona. Cuando tú digas eso y lo digas de todo corazón, Dios empieza a abrir las puertas, empieza a poner los medios. Así es Dios, hermanos. Recuerdo aquel momento cuando tomamos la decisión de venirnos a estudiar a la escuela de predicación, hermanos, ahí en la Front Row. Acabábamos de sacar la troca que teníamos, ¿verdad? Acabábamos de sacar, pagábamos bastantito dinero por ella, o sea, pagábamos por la troca y aparte de la aseguranza, cobertura total, ¿verdad? Full coverage que le llaman. Lo pagábamos como $700, hermanos, más o menos, al mes. En ese tiempo, gracias a Dios, teníamos buen trabajo. Por eso me animé a sacar la troca, porque teníamos buen trabajo. Pero mi deseo siempre había sido estudiar para ser predicador. Ese siempre había sido mi deseo. Yo sabía que al venirme a la escuela, yo en mi mente, yo sabía que más que probable iba a perder la troca, la camioneta. Yo sabía eso. Pero eso no me importó, hermanos. Cuando llegamos aquí, hablé con el hermano Willy sobre eso, y yo le dije al hermano Willy, porque el hermano Willy estaba preocupado. Me dijo, hermano, pero probablemente va a perder su troca a veces el hermano, ¿verdad? Porque, hermanos,
solamente recuerdo que cuando llegué nada más tenía $500 de support. Entonces me dice el hermano William, hermano, no se preocupa que puede perder su troca. Le dije, hermano, no me preocupa. Desde antes de venirme yo platiqué con mi familia, ¿no? Y estamos decididos a lo que sea, con tal de servir a nuestro Dios, de estudiar. Hermanos, si Dios abrió las puertas, ¿ah? Dios abrió las puertas y recibimos $20,000, no se crean, no tanto. Recibimos el dinero suficiente, hermanos, para poder continuar pagando la troca, ¿verdad? Poder continuar nuestras vidas normales, dentro de lo que cabe, ¿verdad? Una vez llegó la hermana Lucy y abrió la hielera, ¿se acuerdan? Aquella ocasión. Abrió el refrigerador de la casa. Y no, hombre, pobre hermana, no hallaba cómo regresar toda la comida, ¿no? que se cayó donde abrió el refrigerador. No, abre la hermana el refrigerador y yo creo que era más como 2 huevos, yo creo que ahí el refrigerador, ¿no? Pero, y nos asistieron, nos atendieron, nos dieron la mano los hermanos, y nunca nos dejaron solos nuestros hermanos. Estábamos muy agradecidos con los hermanos albarengas y con otros hermanos también que nos echaron la mano en esos 2 años de escuela. Nunca nos dejó solos el Señor. Y yo creo que a lo mejor es un ejemplo un tanto chusco, hermanos, pero lo que sí le digo es esto, que si usted se decide servir a Dios, no tiene que entrar a la escuela, no estoy diciendo eso tampoco, no tiene que entrar a una escuela de predicación. Con el simple hecho de que usted diga, Señor, te voy a servir a ti, me voy a alejar de mi pecado y voy a serte fiel desde hoy en adelante. Si usted está enfermo, Dios le va a poner los medios para que usted mejore o pueda soportar su enfermedad. Eso yo lo viví con mi papá. Yo lo viví con mi papá. Por 20 años, hermanos. Sí, mi papá había ocasiones en las que no se podía levantar de la cama, pero dígame cuántas veces falló la reunión. Que yo recuerdo, hermano, tenían que llevárselo de la congregación a la emergencia. 2 o 3 ocasiones, hermanos, que yo me acuerdo, se lo tuvieron que llevar de allí, de la congregación, a la emergencia. Y ya casi muerto. Y ese fue el ejemplo que yo recibí, ¿verdad? Y a lo mejor por eso trato de no ser tan tosco con mis hermanos, ¿verdad? También, porque cada cuerpo es diferente, yo entiendo eso. Pero yo creo que es cuando uno tiene una fe fuerte, hermanos, cuando uno tiene una fe fuerte en el Señor, a una enfermedad sale sobrando. Eso es lo que me enseñó mi papá, ¿verdad? Eso fue lo que él me enseñó. Y por eso es que él me decía, yo le decía a él, pero pues, estás malo, no tienes que ir. Y él siempre me decía, hijo, reunirme es lo menos que puedo hacer para el Señor. Así me decía él. Reunirme es lo menos que puedo hacer para el Señor. Yo decía, wow. Y honestamente la enfermedad lo hizo fuerte, mi papá no, lo hizo fuerte, ¿verdad? Creo que pasó lo que el apóstol Pablo en 2 Corintios 12. Dice el Señor ahí, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces a lo que voy es esto, hermanos. Sí, yo he vivido experiencias, ¿verdad? Y sé que esto es muy cierto. Esto es muy cierto, que Dios siempre pone los medios. Él nos da la fortaleza para seguir adelante. Así es Dios, hermanos. Pero Él quiere que nosotros nos alejemos de nuestro pecado, confesemos nuestro pecado, hermanos. Él está dispuesto a darnos segundas oportunidades y terceras y cuartas y quintas, ¿verdad? Pero siempre y cuando nosotros estemos dispuestos a dejar nuestro pecado y a serle fiel a Él.